Muchísimas gracias a la organización de las jornadas por esta gentil invitación. La verdad que es muy lindo estar acá, en esta provincia tan linda, en esta ciudad tan linda también. Muchas gracias a Pedro, a Cristina por la presentación. Y bueno, vamos a comenzar a hablar de cuestiones jurídicas relacionadas con la salud. Voy a decir algo, yo voy a hacer una pequeña modificación en la presentación original, en parte porque me parece que es más interesante si le ponemos una pequeña dinámica, como habíamos hablado con Cristina, respecto de, si les interesa a ustedes, un feedback de preguntas, en un punto sobre todo de la presentación que puede ser más interesante, que va a generar más disparadores respecto de las inquietudes que les puedan surgir a ustedes. Yo acá voy a empezar con un pequeño concepto, que es un gran concepto, y que más o menos está receptado en elementos normativos propios de nuestra Argentina, como la Constitución Nacional, y también hacen referencias más o menos a este concepto documentos de la OMS y de la OPS, que tienen abundantes documentos que refieren a la salud como un derecho humano, como un derecho progresivo, que tiene una incidencia colectiva. Y acá, de este concepto que parece meramente enunciativo, vamos a sacar algunas conclusiones que van a tener un efecto directo en lo que es la litigiosidad o la judicialización de la salud, porque muchos de estos conceptos, que ahora voy a desarrollar un poquito más, tienen fundamentos en muchos de los fallos que uno puede leer o de los cuales ha intervenido en diversas ocasiones. Bueno, yo quisiera presentarles al sistema de salud en Argentina brevemente. No vamos a hablar de financiamiento, no vamos a hablar de cómo esto impacta en los distintos actores, en las distintas jurisdicciones. Simplemente lo voy a describir. El sistema de salud en Argentina se caracteriza por tener tres subsistemas o tres componentes fundamentales. El componente público, el componente de obras sociales, acá tenemos que incluir, la referencia la hago breve, tenemos que incluir a todas las obras sociales, tanto nacionales como provinciales, estamos hablando de más de 300, y por supuesto PAMI, entre ellos se llevan una gran responsabilidad en lo que es el acceso a la salud y el acceso a prestaciones. Y después tenemos una fracción más pequeña, pero muy importante, que es el sector privado. Retuma mucho, ¿no? Sí, a ver. A ver. Yo hablo. Hola, ¿se escucha mejor ahí más suave? Okay. Bueno, como decía, esto va a tener un impacto también muy importante y trascendente a la hora de analizar en la actividad cotidiana y común. Sobre todo va a determinar bastante el aspecto de jurisdicción, de competencia, el aspecto presupuestario de acceso a prestaciones y sobre todo va a crear en algún sentido un doble estándar cuando decimos acceso garantizado a la salud, pero en qué condiciones. Esto tiene mucho que ver y el financiamiento de todos estos subsectores también tiene mucho que ver. Lo vamos a desarrollar un poquito más. Yo al principio iba a incluir una presentación que se refiere a cómo se distribuye el presupuesto, los distintos porcentajes que van a las obras sociales, pero me parece que va a ser demasiado abrumador, no lo voy a considerar. Esto es la normativa en salud. Cuando yo pienso en la normativa de salud, lo primero que se me viene a la cabeza es un gran rompecabezas, más o menos como si yo fuera a un cumpleaños y los chicos rompen la piñata, en vez de caer dulces y golosinas, caen normativa. ¿Por qué? Porque hay una gran profusión normativa en el sistema de salud, cosa que no siempre es buena, porque vamos a tener varios efectos y complicaciones al respecto con este tema, que es, cuando uno tiene que actuar en virtud de acceso a prestaciones, determinar el derecho a determinada medicación de alto costo, etcétera, etcétera. Cuando uno lee la normativa que figura en el expediente, dice, es un cortó y pegó, y yo tengo que ahora intentar darle objetividad a los hechos e intentar responderle desde lo más concreto posible, porque esta es una problemática que se extiende en todo el sistema de salud. Yo podría tomar ADMAT, una resolución de ADMAT, la 22990, que es la ley de sangre que ya hablamos acá, y hacer una charla solo con esas normas. Sin embargo, al momento de tener en cuenta su aplicabilidad, vamos a tener que pasar a otro tema, que es la Constitución Nacional. Porque de toda esta normativa yo voy a tomar algunas que son trascendentes y que tienen indudablemente aplicación en todo el territorio de la nación. Y ustedes las van a tener en cuenta cuando yo dé algunos ejemplos, dicen, era esto, porque sí, de acá surgen conceptos muy importantes. El concepto de salud hoy
representa mucho más que la ausencia de enfermedad, eso ya lo sabemos. Es un derecho humano porque está en la Constitución incorporado en los tratados internacionales de derechos humanos. Pero no es solo un derecho individual, es un derecho colectivo. ¿Y esto qué significa? Bueno, cuando el doctor Torres recién hablaba de irradiación, por ejemplo, hablaba indirectamente de medio ambiente también. ¿Por qué? Porque todo lo que es el desecho de salud, tanto material patológico, patogénico, que es otro tema muy interesante que en algún momento podríamos desarrollar, estamos hablando también de los desechos de tecnología en salud que son muy difíciles de inactivar y de reciclar. Y salud es uno de los componentes de que mayor contaminación genera el medio ambiente. Y curiosamente la Constitución en su artículo 41, si bien no incorpora un artículo que hable específicamente del derecho de la salud, lo menciona en otros artículos indirectamente. Por ejemplo, dice, tenemos el medio ambiente sano apto para el desarrollo humano. Entonces tenemos la protección de la salud en relación a los derechos de consumo. Y tenemos el artículo 43, que seguramente todos ustedes lo han escuchado, que es la acción de amparo. ¿Y qué significa la acción de amparo? Es el medio más eficiente para reclamar si nosotros pensamos que hay un derecho constitucional que está siendo amenazado, lesionado, tanto potencial como efectivamente. Entonces, es muy trascendente esto al momento de tener en cuenta la judicialización del sistema de salud. ¿Por qué? Porque el derecho de la salud va a tener relación con todas las ramas del derecho. Va a tener relación con el derecho comercial, va a tener relación con el derecho ambiental, como más o menos lo dije, y va a tener relación en los derechos individuales, sobre todo cuando uno peticiona por el acceso a determinada medicación. Por ejemplo, la medicación de alto costo. El año pasado, en el 2018 y 2017, se generó una muy dinámica jurisprudencia respecto de la atrofia de médula espinal tipo 1 y una medicación que se ha desarrollado en el mercado y que es de alto costo. Bueno, uno de los elementos de los decisorios de los fallos tenía que ver con el amparo constitucional de este derecho. Ahora vamos a ver cómo se relaciona todo esto con nuestra actividad. Bien, otra norma estructural importante que tiene aplicación en todo el territorio, porque es una ley, una norma de fondo, es el Código Civil. Y acá yo sí quisiera detenerme un segundo y recordar lo que en algún momento habló la doctora Silvina Cooperman respecto de algunos temas que acá los vamos a poder ver. El Código Civil recepta en su reforma, en el texto de su reforma, una jurisprudencia y leyes que anteriormente ya consideraban los derechos del paciente y la autonomía de la voluntad. Lo que pasa es que el Código lo consagra de modo taxativo, sobre todo en algunos artículos. Y algunos de estos artículos van a tener efecto en la actividad de la hemoterapia. La decisión sobre derechos personalísimos y el consentimiento sobre disposiciones del propio cuerpo. Es decir, uno puede tomar decisiones respecto, por ejemplo, en los finales de la vida, de si aceptar o rechazar un tratamiento, y eso es legítimo. Eso hoy debe ser respetado. De hecho, un aspecto de la judicialización dinámica del último tiempo tiene que ver con este tipo de cuestiones. ¿Acá dónde lo podemos ver? Bueno, lo podemos ver cuando un paciente no acepta ser transfundido, por ejemplo, por más que el médico lo indique. Acá yo más o menos hice una especie de resumen con respecto al consentimiento informado, que también tiene una incidencia muy importante dentro de los servicios de hemoterapia o de medicina transfusional. ¿En qué momento ustedes creen que hay consentimiento informado? Desde que la persona entra al servicio de hemoterapia y desde el momento en que la sangre ya procesada, estudiada y en condiciones de ser administrada, sale del servicio de medicina transfusional. Bueno, tenemos varios aspectos a considerar. Cuando el donante ingresa al servicio de hemoterapia, lo primero que hace es consentir el hecho de la extracción de sangre. Eso es, con determinadas condiciones, una declaración jurada de voluntad, donde él asiente, consiente, que en determinadas condiciones se le va a extraer una unidad de sangre, y luego se va a procesar, y luego se va a administrar. Ustedes saben perfectamente que esa planilla de donación tiene que estar integrada en un documento único donde están los datos de la persona,
luego están las preguntas que se realizan, y luego firma, y luego se le informa. ¿Y qué se le informa? ¿Qué se le informa al donante? Muy bien, ¿qué más? Muy bien, exactamente. Entonces ahí a él le informa, voy a tener reacciones adversas, que pueden ser ¿cuáles? Hipotimia. ¿Puede recibir algún otro efecto adverso? Por ejemplo, un hematoma. Bueno, de modo tal que ahí el médico, en ese aspecto, el servicio de hemoterapia en particular, se resguarda de algún reproche de responsabilidad que tendría que ver con este acto puntualmente. ¿Y en qué otro aspecto ustedes piensan que puede estar y tener una relevancia el consentimiento informado? Ya decimos, en el donante, y después, ¿en qué otra etapa de la actividad dentro del servicio de medicina transfusional? Bien, la transfusión. ¿Y ustedes cómo piensan que tiene que ser el consentimiento informado de la transfusión? ¿Genérico o específico? Es decir, hay veces que uno entra a una institución médica y firma un consentimiento como válido para toda la actividad que se va a desarrollar en la institución. Eso, exactamente, tiene que ser específico. ¿Y quién lo tiene que informar? ¿Y quién lo tiene que informar y firmar? Exactamente. Bueno, eso ha tenido una relevancia muy importante en los últimos años, sobre todo con... ¿Cómo? Perdón, ¿quién lo hace? ¿El médico de cabecera o el médico de hemoterapia? El médico de cabecera, el que considera que va a haber una reserva de sangre y que pueda recibir transfusiones. Él es el que tiene que hacer el consentimiento informado. De todas maneras, es mejor que exista el consentimiento informado a que no esté. ¿Y en qué casos ese consentimiento informado puede tener algún valor? Exacto. Si hay un reproche de responsabilidad respecto de alguna enfermedad post-transfusional que se pueda considerar que fue adquirida en el acto transfusional, ese consentimiento informado va a tener un valor determinado. Ese consentimiento informado va a ser un elemento en el cual el médico, sin perjuicio de lo que uno pueda opinar después respecto de la indicación. Ese es otro análisis, que ya lo vamos a hacer. Bueno, otro aspecto muy importante del código tiene que ver de la reforma, el artículo 60, con las directivas anticipadas. Y esto, en medicina transfusional, ¿en qué momento podemos decir que lo podemos encontrar? Cuando alguien dice, yo no quiero recibir transfusiones, a mí me van a hacer una cirugía de escoliosis, pero yo no quiero recibir transfusiones. Exactamente. ¿Y qué opinan ustedes? ¿Eso tiene que ser respetado o cuestionado? ¿Cuestionado? Respetado, perfecto. Esos han sido elementos que en los últimos... Sí. Luis, yo tengo una duda. Nosotros en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tenemos que hacerle firmar al receptor el consentimiento informado para la transfusión. ¿Sí? Sí. Vos recién hablaste que cuando el paciente se interna, el médico de cabecera le hace firmar, pero a su vez nosotros, antes del acto transfusional, también le hacemos firmar junto con el pedido de transfusión, viene el consentimiento informado. La pregunta es, ¿ese consentimiento informado sirve para ese acto transfusional? ¿Sirve para posteriores? ¿Sirve para esa internación? Ese consentimiento informado sirve para ese acto y solo para ese acto. O sea que cada vez que lo voy a transfundir con una nueva... No. Para ese acto de internación. O sea, sirve sirve si se lo transfunde en quirófano o se lo transfunde estando internado. Sirve para ese momento de internación, no para el futuro. No tiene otra proyección más que en el momento de la internación. No, por ahí me expresé mal yo. ¿Lo puedo firmar previamente? O sea, una semana antes cuando viene al banco de Sí, sangre. lo puede firmar previamente cuando el médico de cabecera, que puede ser el cirujano, considera que hay una reserva de sangre en la cual puede recibir transfusiones. Y ese es el momento en que la persona tiene para decir no quiero. ¿Y si es un chico de 12 años? ¿Y él? También. Exacto. Muy bien. Tiene que hacer un asentimiento. Muy bien. Porque yo después quiero hacer unas acotaciones interesantes, porque en realidad, cuando la doctora Silvina Kupperman realizó su primera presentación en relación a indicaciones en neonatología y los umbrales para transfundir y alternativas a la transfusión halogénica, a mí me quedaron... primero que me pareció que había respondido a varias cosas que yo iba a comentar, me pareció fantástico. Y después, cuando se refirió a menores de 16 años, también me pareció interesante.
Sí. En el hospital tenemos un consentimiento informado que se firma no por la internación, sino cubriendo la patología. Por ejemplo, entre una leucemia es hasta que uno no indique la transfusión porque 2 años después viene con un politraumatismo. O sea, es porque, claro, se transfunden mucho, entonces serían cada vez que se transfunde o que viene a internarse un consentimiento. Lo resolvimos así, pero no sé si está del todo bien. No, en realidad, digamos, que exista el consentimiento y que tenga algún elemento narrativo que pueda uno interpretar como que el médico ofreció información y que el equipo de salud informó y el paciente comprendió, está bien. Tal vez yo considero que el consentimiento informado tiene que ser para el acto de internación. Es válido en ese acto de internación porque la historia clínica es como un relato cronológico que tiene que tener una coherencia en el tiempo. Entonces yo, ante dato, no tendría mucha validez para ese acto, porque en realidad yo estoy haciendo otro procedimiento. Y otra cosa que el consentimiento es capacitar mucho a los médicos que indican las transfusiones, porque en general piensan que es un trámite administrativo y es mucho más que eso, y esa es nuestra responsabilidad. Si no, deberíamos tener una cola de pacientes que se transformen en el servicio de hemoterapia y no debe ser así. El consentimiento tiene que ser tomado por el médico que decide que ese paciente debe ser transfundido. No para que no nos dejemos, digamos, presionar. O sea, nadie va a la farmacia que le firme el consentimiento para recibir anfotericina. Es el médico el que lo decide. Acá es muy difícil. Y por eso, Porque generalmente, bueno, en el caso nuestro nos hacemos cargo nosotros para que lo firmen, porque si no el médico tratante no. Claro, pero la decisión de transfundir es del médico tratante, él tiene que sopesar riesgo-beneficio en función de cómo está el paciente. A nosotros nos pasó lo mismo, pretendían que los pacientes vinieran al servicio de medicina transfusional y en realidad cuando uno tiene que hacer una endoscopía a un paciente, ¿quién le cuenta cuáles son los riesgos y los beneficios y quién los sopesa? El cirujano va a hacer la endoscopia. Nosotros lo dejamos nuestro consentimiento para que en el momento de la internación se lo dieran al paciente para que fuera con todo al médico. ¿Y qué hacían? Se lo hacían firmar con una secretaria, lo mismo que el consentimiento general del hospital. Como algo administrativo. Nosotros debemos vigilar eso. Bueno, si pensamos en los términos de la judicialización de la salud, que muchos lo argumentan como un problema y lo es, en la historia reciente hemos tenido diversos temas. Medicina transfusional no ha sido de los que, digamos, más reproches o más conflictos ha tenido respecto de indicaciones. Hoy ha habido una variable que tiene que ver con la autonomía de la voluntad con respecto a varios puntos. Cuando el paciente está en cirugía y cuando el paciente es menor de 18. Eso ha generado, en cierto modo, algunos antecedentes recientes de judicialización que involucra a la hemoterapia. Bueno, hemos tenido en los años 90 el tema del factor 8 de Francia, que bueno, fue un hecho notorio y conocido por todos, pero últimamente no ha sido la especialidad que más conflictos haya tenido respecto de judicializar sus temas. Yo tenía, después le voy a comentar un caso puntual, pero vamos a seguir adelante. Bien, acá sí, esto es muy interesante, porque uno de los conceptos nuevos que trae el código, que no lo trae, lo trae después de una jurisprudencia abundante y de un antecedente legislativo importante, trae el tema de la capacidad progresiva y sobre todo en adolescentes de 13 a 16 y sobre todo en 16 que pueden decidir sobre su propio cuerpo en la medida que no se consideren riesgos invasivos o extremadamente peligrosos para su salud. Ahí hay un tema que sí tiene en este momento bastante vigencia respecto del debate en la justicia. Y ahí yo escuchaba a la doctora Silvina Cooperman con el tema de los donantes de sangre, que es un tema que no ha sido judicializado, obviamente, que tiene que ver con si un menor de 16 puede donar o no puede donar. Habrá algunas cuestiones médicas, pero la capacidad está decidida en el código. Sí puede, desde el punto de vista de su capacidad puede. Y respecto de tomar decisiones sobre su salud, yo les voy a contar un caso reciente de una niña de 16 años que de una enfermedad importante tenía que someterse a una amputación y no quería.
sabiendo que, si bien su enfermedad podía evolucionar hacia, no tenía cura, la situación de su bienestar podía ser gravemente comprometida. Los médicos tratantes y salud mental consideró que era necesario que interviniera el Poder Judicial. Entonces se judicializó y el juez, evaluando las consideraciones del caso, determinó que no era competente y la niña fue sometida a esa cirugía en contra de lo que ella había expresado. Quiero decir, esto de la autonomía progresiva no es taxativo, o sea, hay elementos en los cuales se puede considerar la intervención de un tercero. En este caso fue un juzgado de turno, y en ese caso, con la decisión de la justicia, se determinó que que no tenía competencia para decidir. Entonces, quiero decir, en algunos aspectos no es blanco y negro, en algunos aspectos tenemos varias zonas grises. Aquí yo mencioné los antecedentes legislativos respecto de la 26061, que es una ley anterior a la reforma del Código, y el artículo 75, inciso 22, sobre los derechos del niño, que ya contempla esto en el año 94 cuando se reforma la Constitución. Bueno, acá tenemos una referencia a la 26529, que es la Ley de Derechos del Paciente, que es anterior a la reforma del Código, y después la modificación de la 26742, que habla sobre las decisiones sobre la etapa final de la vida, y que también ha traído bastante debate en los últimos 2 años. Voy a avanzar un poquito más. Bueno, aquí tenemos el tema que ya más o menos lo explicamos, que tiene que ver con la autonomía de la voluntad, pero acá yo quisiera resaltar esto. Porque uno piensa, ante los derechos del paciente, ante la autonomía progresiva, el médico está absolutamente... no, el médico está protegido también. En este sentido, el artículo 11 bis dice que específicamente el médico que haya, o el equipo de salud que haya intervenido y tomado decisiones en el ámbito de la aplicación de esta ley, no está sujeto a alguna responsabilidad civil ni ningún reproche de mala praxis. Bueno, aquí sí tenemos acá tenemos la historia clínica. Yo no voy a hablar de historia clínica puntualmente porque sería un tema para desarrollar en extenso. Pero sí voy de estos conceptos a sacar lo que tiene aplicación en los servicios de medicina transfusional. Todo lo que significa documentar, proteger y demostrar, tanto las variables que tienen que ver con historia clínica se aplican a la documentación en los bancos de sangre. Acá lo vamos a ver con más claridad. Lo que mencionábamos hace un momento. La titularidad de la historia clínica, eso es una reforma importante. Queda claro que la titularidad de la historia clínica es del paciente, queda claro que cuando él la requiere debe ser entregada. Y respecto a las características de integridad, confección, ética narrativa, ya más o menos hemos hablado. Yo cuando la escuchaba a la doctora Silvina Cooperman decía, bueno, cuando ella habló de toda la evolución de los criterios transfusionales en neonatología, era lo que se narra generalmente, la manera en que uno debe narrar una historia clínica para que sea interpretada de forma clara y no haya después argumentos de los cuales se pueda extraer para el reproche de responsabilidad. Respecto de la última parte, aplica perfectamente a lo que son los documentos de bancos de sangre. No se pueden alterar, no se pueden arrancar hojas, no se pueden dejar claros, no se pueden dejar interlineados. Si uno anula un renglón, tiene que dejar que se vea lo que estaba antes, o sea, tiene que hacer un paréntesis y tacharlo con una línea. Estos conceptos referidos a historia clínica tienen bastante aplicación en los documentos de los servicios de medicina transfusional. Bueno, la importancia probatoria de la historia clínica es la prueba del actuar médico, la prueba que demuestra que su diligencia en el acto médico, y lo que hace es rompe la relación de causalidad entre el daño y la conducta diligente. Bueno, acá vamos a hacer una breve referencia a la responsabilidad y la culpa médica. La responsabilidad médica, la conducta médica es una obligación de medios, no es una obligación de resultados. Tiene como atribución subjetiva, el factor de atribución subjetiva es la culpa, y se exime de la misma demostrando su diligencia. Cuando la doctora Silvia hoy charlaba respecto de
las indicaciones en medicina transfusional respecto de transfusiones con los umbrales de hemoglobina en neonatología. Bueno, ese es un obrar diligente que tiene que ver con una conducta médica que va a eximir de todo nexo de responsabilidad ante un reproche de responsabilidad. Bueno, acá vamos a detenernos un poquito. La informática médica aplicada a los bancos de sangre. Cuando pensamos en informática médica, en realidad nos estamos refiriendo a una herramienta tecnológica. Ya se habla de informática médica a fines de la década del 80, pero ahora, en la era de la Big Data y de la tecnología de la información, sobre todo con lo que tenemos en el desarrollo de tecnologías con el procesamiento, relacionadas con el procesamiento de datos, tenemos la posibilidad de lo que se llama los sistemas de bancos de sangre, que serían equivalentes a las historias clínicas electrónicas, pero con el software aplicado a lo que es bancos de sangre. Y tenemos que hacer una distinción entre lo que son sistemas de información de salud e historias clínicas electrónicas. ¿Qué ventajas podemos tener en los datos electrónicos? Bueno, primero eliminamos los problemas de interpretación de la letra, tenemos un acceso más rápido a la información, tenemos un archivo más fácil que se puede guardar por más tiempo, si bien el promedio general de guarda de datos es de 10 años. Tenemos la firma digital, que esto tiene algunos aspectos que habría que desarrollar, porque no es lo mismo que la firma encriptada, donde yo sé que la persona que está actuando y evolucionando es quien dice ser. Desaparece el defecto de elegibilidad, ya lo dije, y perdura por más tiempo. Esto lo podemos aplicar conceptualmente a toda la información que el banco de sangre guarda desde que el donante llega en los software de banco de sangre. Podemos decir que prescindimos del libro escrito, que esa era una pregunta que me habían hecho en algún momento, y para tener en cuenta esto debemos tener algunas consideraciones importantes. Primero, tener un sistema que sea seguro, un sistema que no tenga errores o que se caiga el sistema y no podamos luego acceder a los datos. Esto es lo que en definitiva sería la precaución más importante. Acá tenemos nuevamente la ley 25326, que protege los datos personales, y con la característica de que los datos de salud son datos sensibles. Entonces, si nosotros pensamos en tener un sistema de historia clínica informatizada, debemos tener en cuenta algunos recaudos importantes, que es el acceso restringido, y que una vez que el archivo se abre, respecto de modificaciones o anotaciones, no se pueda reabrir para antedatar esos datos. En la medida que tengamos algunos recaudos que establece la ley, no va a haber ningún inconveniente. Aquí tenemos un ejemplo del artículo 8, lo que nos dice: tienen la obligación los servicios de salud, los establecimientos sanitarios, a guardar los datos personales relativos a la salud física y mental. Y estos datos están bajo el secreto profesional. Bien, cuando tenemos en cuenta datos personales, también estamos hablando de archivos, por ejemplo, de investigación, de protocolos de investigación, y en ese caso debemos tener en cuenta que el acceso a esos bancos de datos deben ser especificados en una persona que va a tener la responsabilidad única de poder abrir esos archivos y hacer modificaciones, nada más que esa persona. Bueno, además, la 25326, que es una ley muy importante que debe proteger la integridad de los datos personales, todos los que intervengan en la fase del tratamiento de datos están obligados al secreto profesional. Y el secreto profesional solo puede ser, estos datos sensibles solo pueden ser revelados en casos de que haya alguna necesidad de salud pública. Mientras tanto, están protegidos. La autoridad de aplicación de la ley 25326 es la Dirección Nacional de Datos Personales. Tiene algunas facultades de auditoría y tiene también algunas facultades sancionatorias. Algunas pueden ser multas, y esta ley tiene en este momento un proyecto de reforma en el Estado parlamentario que impulsa porque es del año 2000, o sea, es bastante vieja, impulsa algunas reformas homologadas con lo que es la Ley Europea de Protección de Datos Personales. Bueno, yo acá
lo que quise hacer es lo siguiente. Si partí de un rompecabezas que tiene que ver con la normativa legislativa en general, acá yo traté de hacer ese rompecabezas, pero solamente con lo que sería la legislación aplicable a la ley de sangre o el Sistema Nacional de Sangre. Y acá lo que podemos ver es una serie de normativa que tiene diferentes aplicaciones jurisdiccionales y diferente competencia. Entonces, ante la pregunta de qué normativa se debe aplicar para tener certeza de que uno está llevando adelante los protocolos correctamente, bueno, la que establece el Código Civil respecto de la diligencia médica. Uno tiene que actuar diligentemente en la medida que la información pueda tener una trazabilidad y uno pueda llegar a demostrar esa trazabilidad sin ningún error. Esa normativa es válida para el banco de sangre que la quiera aplicar. Bueno, estos son unos breves conceptos respecto de la responsabilidad. La ley 26.524 reformó algunos artículos del Código Penal y en ella podemos ver algunos delitos que tienen que ver cuando se alteran sustancias medicinales, y cuando hay imprudencia o negligencia puede llegar a tener 25 años de prisión cuando esa adulteración produzca la muerte. Bueno, aquí yo lo que quise hacer es una especie de normativa que demuestre las nuevas perspectivas de seguridad dentro de los servicios de medicina transfusional, y que más o menos lo hemos estado hablando en las charlas anteriores, y esto tendría que ver con la implementación de sistemas en los cuales uno podría demostrar que la correcta utilización de recursos, como educación continua respecto de varios temas relacionados con la medicina transfusional, guías de transfusión dinámicas, auditorías, hemovigilancia, que ya hemos hablado de hemovigilancia, y los comités de transfusiones como alternativa, educación también de formación de los profesionales. Bueno, muchas gracias.